Bienvenidos al podcast de la Universidad de la Ciudad de Buenos Aires, un espacio abierto de diálogo e intercambio que busca acercar a la academia y a la sociedad. Bienvenidos a un nuevo ciclo de podcast de la Universidad de la Ciudad de Buenos Aires. Hoy está con nosotros el profesor Luciano de Privitelio, que es licenciado y doctor en Historia por la Universidad de Buenos Aires y además es profesor titular de la Cátedra de Historia Contemporánea en la carrera de Ciencia Política en la misma universidad. Luciano, un gusto que estés con nosotros. Un gusto para mí. Buen día. Luciano, ¿quién es el padre de la historia argentina? Bueno, para los historiadores eso es una pregunta muy obvia, ¿no? Es sin ninguna duda Bartolomé Mitre. Bartolomé Mitre es autor de muchos textos, pero hay dos que son absolutamente fundacionales y que tienen un estilo extraño porque se plantea pensar problemas generales a partir de biografías, ¿no? Tiene uno que es la historia de Belgrano y de la nación argentina, que es en donde postula y plantea la existencia de esa nación, de la nación argentina como tal, de un pasado de esa nación, y yo no tengo la menor duda que establece el canon del modo en que pensamos la historia argentina hasta hoy, sea uno mitrista o no. Esto es lo más interesante de todo el libro de Mitre, que los revisionistas que sostienen dar una visión distinta, en realidad siguen absolutamente al pie de la letra el canon de Mitre. Esto es muy, muy divertido, ¿no? Porque quienes pretenden estar diciendo cosas diferentes, en realidad no saben hasta dónde dicen cosas muy similares a él. Ese es un libro, y el otro es el de San Martín y la Revolución Americana, que es un libro un poco diferente, porque ahí no toma, o por lo menos es distinto, es menos relevante para nosotros, no por la persona de la que habla, sino porque toma el problema en la dimensión americana, y en ese sentido Mitre es uno más, digamos así, no establece un canon precisamente, pero el de la historia de Belgrano, que para mí es el libro más importante, es sin duda el establecimiento de un canon, de una manera de pensar el pasado de la nación, y yo diría que casi nadie escapa a eso, a aquellos que le gusta Mitre y a aquellos que no le gusta Mitre, da igual. O sea que Mitre, siendo presidente de la Argentina, también marca un poco la manera en la cual pensamos la historia de nuestra nación. Sí, eso es lo que hace fascinante a ese personaje, a Mitre, ¿no? Mitre, al mismo tiempo que está construyendo el Estado argentino, cree, como buen intelectual romántico que era, ¿no? Mitre era escritor, ensayista, incluso poeta, ha escrito poesías, no son muy buenas sus poesías, pero ha escrito poesías de juventud. Como buen poeta romántico que era, o como buen intelectual romántico que era, él cree que no existe identidad sin historia. Es decir, los románticos son los que ponen al pasado en el centro de la definición de cualquier cosa. Entonces, cuando Mitre se propone la tarea de construir la nación, se la propone en dos planos diferentes. Uno es el de la construcción efectiva, empírica, es decir, y para él esa tarea es muy clara, es someter a las provincias a la obediencia del Estado central, que todavía se identifica demasiado con el Estado bonaerense. Ese es un problema histórico muy importante. Luego esa identificación va a desaparecer, pero durante la presidencia de Mitre es esto, y esto genera muchos rechazos, por supuesto. A la vez que se propone esa tarea empírica, se propone la tarea de construirle un pasado a esa identidad. Como dato hay que decir que durante su presidencia, es decir, a partir de 1862, quienes vivían en lo que se llamaba ya República Argentina no necesariamente se identificaban como argentinos. Es decir, la tarea de construir a los argentinos es una parte de lo que Mitre se está proponiendo, ¿no? Es decir, construirles un pasado a ellos, que luego es el pasado que aprendemos en los colegios, como forma, como insumo de la construcción de una identidad. Eso es una tarea muy impresionante, es una tarea que casi todas las historiografías en el mundo estaban asumiendo como tales. No es que Mitre en eso sea original, lo que es importante en Mitre es que es el que lo hace en la Argentina, ¿no? Eso es claramente el punto. ¿Y por qué Mitre pudo comprender más a San Martín? ¿Por qué Mitre elige a un Belgrano en vez de a Moreno, Saavedra, Martín de Álzaga? Es una pregunta extraordinaria esa. Él San Martín lo usa para hablar de América. San Martín
Para nosotros es indudablemente un héroe argentino, no tenemos la menor duda de eso, pero en el momento que Mitre está escribiendo todavía es una figura de una dimensión algo mayor que la nación. Él ya murió, lleva ya unos cuantos años muerto cuando él escribe la historia, pero aún así lo sigue siendo. Es decir, la transformación de San Martín en un héroe nacional y en el héroe nacional es un poco posterior, son unos 50 años después, ¿no? Ya hay que entrar en el siglo XX, y el momento de consagración es, por supuesto, la década del 30, cuando Ricardo Rojas escribe El Santo de la Espada. Ese es el momento en que San Martín se convierte en el que conocemos hoy. Y yo diría que aún hay un paso más, que es el peronismo. En 1950, año del Libertador General San Martín, lo termina consagrando como el héroe. Ahora, es mucho más divertido porque elige a Belgrano, porque Mitre no tiene al mismo tiempo una admiración y una no admiración por Belgrano. Él le reconoce todos los límites posibles, ¿no? Belgrano no es un gran militar, por el contrario, es una persona que en general le va bastante mal en sus empresas militares. Y entonces la pregunta es ¿por qué? Yo creo que ahí hay dos dimensiones. La primera es, Belgrano es uno de los pocos personajes de la primera década revolucionaria. Belgrano muere en 1820, así que muere en el momento que nosotros llamamos la anarquía, cuando cae el gobierno central que pretendió reemplazar al virreinato. Y Belgrano siempre leal a ese gobierno. Aún frente a las más desesperantes contradicciones o derrotas o lo que fuera, Belgrano va a ser siempre leal. De hecho, por eso su figura tiende a borrarse un poco. No sé si ustedes registraron que Belgrano es muy importante en los primeros años de la Revolución y a partir de la independencia como que queda borrado y después se muere, 1820. Entonces, ¿qué pasó en esos 4 años? Bueno, en general encabezaba ejércitos que eran derrotados todo el tiempo. Belgrano era el gran defensor de una causa que estaba destinada a quedar derrotada en 1820. Yo diría que es el único defensor acérrimo de esto, porque todos sabemos que San Martín, cuando le piden las tropas, dice que no. Es decir, no apoyó al gobierno que lo apoyó, ¿no? El Pueyrredón le dio plata, dinero y apoyo político para la empresa chilena y peruana, y San Martín decide no volver. Y eso es un problema muy serio para Pueyrredón porque tiene todo el problema de los caudillos. Frente a eso, Belgrano, en cambio, resiste. Y entonces es evidente por qué Mitre lo va a buscar. Porque Mitre intenta construir una mitología de la historia nacional que sostenga que la nación preexiste a las provincias. Es decir, que la nacionalidad argentina es preexistente a la existencia identitaria y política de las provincias. Punto seguido, esto no es cierto. Esto históricamente es falso. Y esto es lo interesante de Mitre, que logró construir una imagen del pasado argentino donde la nación existe aun cuando no existe. Y vamos, esto es lo que cuando yo dije Mitre establece un canon que todos seguimos, me refiero esencialmente a este punto. Entonces, busca Belgrano por eso. En muchos sentidos, Mitre se postula como el continuador de Belgrano. Y no solo el continuador, ya que viene el segundo aspecto, es decir, aquellas debilidades de Belgrano que Mitre no se priva en señalar todo el tiempo, ¿no? Entonces lo que hace es decir, ahora viene con un Belgrano mejor, y ese Belgrano soy yo, porque Mitre escribe un libro donde finalmente el héroe final no es Belgrano sino él, es decir, él es el constructor de la nación por la que Belgrano luchó, pero que finalmente no pudo construir, ¿no? Y Mitre esto lo tiene claro. Yo creo que hasta tiene claro el carácter inventado de lo que está haciendo, es decir, que esa nación preexiste. Es muy probable que Mitre tuviera absolutamente claro que eso no es cierto. Y eso es evidente decirlo, porque era una persona inteligente y que veía el mundo y no podía equivocarse al respecto. Pero esta es la razón por la cual ese Belgrano es tan raro. Es al mismo tiempo un héroe, pero también es al mismo tiempo un héroe cuyos defectos no dejan de señalarse, ¿no? Y en algunos casos de un modo, no voy a decir agresivo, pero un poco indiscreto, diría yo, ¿no? Belgrano tenía muchos problemas como comandante militar. No es solo que no sabía de eso, sino que no se sabía hacer obedecer. Era muy habitual que sus soldados se burlaran de él. Eso lo cuenta él mismo, ¿no? En las memorias de Belgrano lo cuenta él. Lo que Belgrano no cuenta es un episodio muy famoso con Dorrego, cuando él estaba en la posta de Yatasto esperando a San Martín. San Martín llega, Dorrego es un coronel en ese momento de Belgrano, y le hacían burla a Belgrano. Belgrano tenía voz de pito, y Dorrego le hace burla a una orden.
Belgrano, como solía hacer él, y él mismo lo cuenta en su memoria, lo deja pasar el tema. San Martín no. Claro. Él viene El general militar, él toda su vida se pensó como militar, de ninguna manera deja pasar eso, y de hecho lo castiga muy intensamente a Dorrego por eso, ¿no? Le priva del cargo, lo deja sin el mando, es decir, no puede hacer esto. Esta anécdota es especialmente enfatizada en el relato por Mitre. Ya no es el primero que lo cuenta, ya está también en las Memorias de Paz, de José María Paz, que cuenta la misma anécdota, pero lo notable es por qué si vos estás construyendo un héroe contás anécdotas como esta. Bueno, el punto es este. Mitre se ve como el realizador final de algo que Belgrano no pudo terminar, ¿no? Es una extraña manera de usar ese personaje. Y mencionaste a San Martín, ¿no? Que queda también en algún punto como un enigma. Se sale de las guerras intestinas nuestras guerras civiles, se va, nunca más vuelve. ¿Por qué? Bueno, a nosotros nos cuesta un poco entender a San Martín porque lo nacionalizamos justamente, ¿no? San Martín es una persona que, sobre todo en los años importantes de su actuación, su mirada sobre el fenómeno de las revoluciones liberales que se dan a partir de 1808 es una visión integral. Es decir, San Martín se ve como un militante de una causa que no es específicamente nacional. Ese es un punto muy importante que hay que retener todo el tiempo. Entonces, en ese plano, él primero lucha en España, luego viene aquí, uno diría, che, ahí hay una contradicción. No, para San Martín no es una contradicción. Él lucha con soldados liberales en contra de la invasión francesa y por el desarrollo del liberalismo constitucional en España, y viene acá con la misma idea. Es decir, lo que hace es cambiar el escenario del conflicto, pero para San Martín el conflicto es el mismo. Él siempre está detrás de una causa que es una causa similar. Ahora, San Martín, cuando finalmente hace su expedición a Perú, una cosa que nosotros no solemos recordar mucho es que no le va bien, ¿no? Nosotros, en nuestra historia nacional, hacemos una visión muy positiva de la presencia, pero la verdad es que no le va bien por muchas razones. Entre otras que, esto está muy marcado por Beatriz Veragoni, ¿no? Que es una de sus biógrafas. Dice, San Martín tenía una idea política muy rígida. Su idea política era que solo las monarquías constitucionales funcionaban, ningún otro sistema, y la verdad es que en Perú no era muy popular el sistema de una monarquía constitucional, más allá de que es muy difícil encontrar un rey. Uno cree que establecer una monarquía es fácil y no es tan fácil, pero eso. Y además a San Martín le tocó un momento muy problemático en Perú, porque en el mismo momento en España, a partir de 1820, España cambia de bando. Es decir, entre 1820 y 1824, España se vuelve liberal de nuevo. Dejó de serlo en 1814, cuando vuelve Fernando VII, pero hay una revolución en España. Entonces, San Martín, razonablemente, empieza con tratativas. Y esas tratativas tampoco le va bien. Entonces, en el momento que se encuentra con Bolívar, en Guayaquil, la famosa reunión de Guayaquil, está claro que hay un líder que, aún Bolívar también era monárquico y creía que la mejor manera, pero era un poco más pragmático y entendía que si mis ideas no son las ideas que todos aceptan y no es el momento, pues entonces no hay que decirlas. Y Bolívar se abstenía de insistir con la cuestión monárquica. Y además Bolívar tenía un estado atrás, dinero, ejército. San Martín no tenía nada de esto. Sencillamente se tenía él y su prestigio. Entonces él se va un poco por esto y se va amargado por esto. Él no quiere volver. Primero hay una cuestión personal, ¿no? Estos conflictos que se empiezan a desarrollar a partir de 1820 y a partir del reconocimiento de las independencias por parte de Inglaterra y otras potencias después, a él no lo convocan. Quiero decir, no lo convocan personalmente, él no quiere entrar en esos conflictos. Y por otra parte, algo que nosotros no sabemos es que en cambio en Europa sí lo convocaban. Él fue convocado no por nosotros solamente, ¿no? Desde Buenos Aires. Él se exilia inicialmente en Inglaterra, ¿no? Sí. En Francia, y la razón es obvia, Francia está con un rey restaurado, antiliberal, y no va a ir a Francia. Ahora, en 1830, él hace él viaja a Bélgica para mirar el campo de batalla de Waterloo, ¿no? Él sigue siendo un militar y quiere ver el lugar donde fue derrotado Napoleón. Entonces, mientras está en Waterloo mirando esto, se producen en julio de 1830 las revoluciones, primero en París y después en Bélgica.
y los belgas le ofrecen el liderazgo del ejército belga. Bueno, eso, si no me Y él dice equivoco, que no. culmina con la independencia de Bélgica. Eso es lo que finalmente lleva a la independencia de Bélgica. Él dice que no, ¿por qué? Yo creo que porque ya es un hombre un poco cansado de estas cosas, ¿no? Bueno, ser un soldado y estar todo el tiempo detrás de esto, tenés que ser un poco fanático, ¿no? Yo, además de las figuras de la historia argentina, hay algunas que me simpatizan mucho, me gusta conocer de ellos, y una es Napoleón. Ahora, para entender ese hombre hay que entender que es un hombre que no paraba nunca, que era un enfermo del trabajo. Y no toda la gente se enferma del trabajo. Y San Martín dice, bueno, yo ya estoy grande, quiero reposar, esto no es para mí. Y eso es un poco lo que dicen los belgas. Y es ahí cuando finalmente se va de Bélgica, no quiere volver a Inglaterra y se va a Francia. Y en Francia es tenido como un héroe. Digo, el régimen que parte en 1830, el Luis Felipe de Orleans, que va a ser el rey, lo invita todo el tiempo al palacio, lo recibe con banquetes. Es decir, es tenido como un héroe de la libertad del mundo. Y bueno, es medio difícil que vuelva a embarrarse a conflictos que no entiende del todo, en los cuales no quiere estar del todo comprometido, cuando lleva una vida como esta, ¿no? Finalmente se va de París en 1848 porque hay otra revolución, pero él vivía muy tranquilo. El país, él tenía dos casas, ¿no? Una en el centro de la ciudad y otra un poco afuera, en el Bois de Boulogne, y él vivía muy contento allí, hasta que se armó un lío bárbaro en París en 1848 y decía, no, esto no es para mí. Pues este es otro rasgo de San Martín. A San Martín los conflictos sociales y los tumultos no le gustan, los detesta. Muy interesante esto. Me quedo pensando también en tu trayectoria, Luciano, ¿no? Has escrito una buena cantidad de libros. Sí, yo trabajo en historia hace mucho tiempo. Me especialicé en historia del siglo XX, de la primera mitad del siglo XX, digamos, desde comienzo del siglo hasta la caída del peronismo. Y sobre eso he escrito algunos libros, sí. Algunos otros sobre temas un poco afines que no tienen que ver, pero ese es el núcleo del que yo estudié. Y estudié eso desde muy chico. Y por ahí por ahí te llevo con uno, no sé si tiene que ver o no, La Argentina en la escuela. Bueno, ese es un libro extraño que dirigió Luis Alberto Romero, que por cierto fue primero mi mentor y luego mi maestro. Yo mucho de lo que sé de historia lo aprendí de él. Ese libro surgió, un poco la pregunta es la pregunta de Mitre. ¿Qué mirada hay en los colegios sobre el pasado argentino? Pues no solo sobre el pasado, pues esto incluía geografía también. Ahora, la iniciativa surgió en los años 90 en varios países de Europa. Yo conozco el caso de franceses y alemanes. Hubo equipos de trabajo mixtos, binacionales, destinados a borrar un poco las miradas muy prejuiciosas y muy conflictivas que tenían, bueno, razonablemente franceses y alemanes. Esto tiene que ver con la transformación del mercado común en la comunidad europea, es decir, casi un Estado, una moneda común. Entonces entendieron que los manuales no podían ser tan agresivos unos a otros. Los alemanes y los franceses vienen criticando, insultando en el siglo XIX, entonces había que hacer esto. Aquí nació una idea muy parecida. Esto nació en Chile, no acá. Y fue la Embajada de Chile en la Argentina la que promovió esto. Un sociólogo que se llama Manuel Garretón fue el que tuvo a cargo esto. Entonces la idea inicial fue esta. Juntémonos, argentinos y chilenos, para ver en qué sentido se puede pulir la mirada prejuiciosa que tenemos ambos sobre nosotros. Es muy curioso porque la mirada es en espejo. Todo lo que nosotros, nuestra versión un poco chauvinista y chabacana al mismo tiempo, ¿no? De los chilenos a veces tenemos acá, es exactamente la misma que los otros chilenos tienen de nosotros. Eso es muy divertido, ¿no? Pero bueno, el problema es que esto finalmente no terminó en un informe común. Las razones importan, pero no hubo un informe común y nosotros decidimos hacer un libro directamente. Entonces convertimos el problema chileno, que al fin y al cabo en los manuales escolares era muy escaso lo que había, no se habla mucho de Chile, esa es la verdad. Lo que había que decir era eso, que no es que hay una mirada prejuiciosa, no hay ninguna mirada. La mirada era muy escasa sobre Chile, en un texto me parece mucho más interesante, que era mostrar de qué manera el colegio construye una idea de la Argentina. Y lo hicimos a través de manuales, ¿no? Eso también es cierto, nosotros no investigamos en... Eso es una investigación paralela, es decir, no es en lo que yo me especialicé, pero fue muy fructífera porque le interesó muy rápido al Ministerio de Educación en Argentina. Acudimos a muchos espacios de discusión. En algún momento el Mercosur
tuvo la idea de hacer algo así como un Mercosur educativo, nosotros participamos de eso. Finalmente eso no tuvo bueno, le pasó lo que le pasó al Mercosur en general, que es que quedó un poco en suspenso, digámoslo así, funciona en algunos rubros, en otros no, pero fue una investigación muy divertida, ¿no? ¿También te gusta la cocina? Sí, por supuesto, me gusta comer, no cocinar. Si tuvieras que invitar a comer, pero cocinás vos, Eso es clarísimo. ¿a quién invitarías a comer un personaje de la historia argentina? Sí. ¿Y qué le cocinarías? Yo tengo fascinación por dos personajes del pasado argentino y sin duda me encantaría. Yo siempre digo que de uno sería amigo, del otro no, pero también podría explicar por qué. Y obviamente los invitaría a ambos. Y los dos, para horror de los revisionistas, son Mitre y Sarmiento, por supuesto. ¿De quién sería amigo? De Mitre. Yo no sería amigo de Sarmiento. Entre otras cosas, porque es muy difícil ser amigo de Sarmiento. Sarmiento era un tipo muy cascarrabia, muy difícil. Cuando dejó de ser presidente, llegó a Avellaneda, todavía no era la Casa Rosada, ¿no? El Palacio de los Virreyes era, y Sarmiento no se iba. Entonces Avellaneda decía, bueno, es un prócer casi. Sarmiento aún vivo ya era un prócer, y no lo podemos echar, pero no sé qué hacer con el señor que se quiere ir. Finalmente, al final se fue, ¿no? Entonces pero es un genio. Eso es lo segundo que debo decir. Para mí es la personalidad más genial de la historia argentina, del pasado argentino. Entonces me encantaría conocerlo, sin ninguna duda. O sea, lo invitás a comer sin igual, ninguna duda. aunque se enoje. Y Mitre, ¿por qué digo que yo sería amigo? Porque Mitre es un eterno derrotado. A mí me gustan los losers. Los losers de grandes causas, no los losers. No, los losers románticos. Causas, ¿no? Claro, exactamente, un loser romántico, exactamente. Entonces, porque él en su gobierno no le va muy bien, él emprende, le toca la guerra de la Triple Alianza y le va como el demonio. No era un gran militar, Mitre tampoco. Bueno, es el responsable de la masacre de Curupaití, ¿no? Y a que él se lo hacían saber todo el tiempo. Razonablemente, buena parte de los hijos de la élite, no solo Dominguito Sarmiento, murieron ahí. Y el tipo dijo que iba a ser un paseo, y no fue un paseo, es más, no solo no fue un paseo, fue una derrota escandalosa, ¿no? Entonces, nada, no quedó muy bien en la visión general. Él quiso ser presidente varias veces después, y como no podía, entonces hacía revoluciones, y tampoco a la gente le gustaba eso que hacía. Solía convocar indígenas para hacer revoluciones. Y esto no era muy bien visto en Buenos Aires, ¿no? Esto lo trabajó, hay un trabajo de Míguez muy interesante sobre esto, donde él muestra cómo traía tropas indígenas y nada, a Porteño no le gustaba. Entonces, nunca fue, siempre fue así, ¿no? Y esa figura de este hombre, de todos modos es un hombre extraordinario y perdedor, a mí me encanta. Y yo siempre digo, yo sería amigo de Mitre, no de Sarmiento. Entonces los invitaría a comer y por supuesto yo haría lo único que sé, no, bueno, lo único no, pero lo que es mi especialidad, que no tiene nada que ver con ellos dos, por cierto, que tiene que ver con las pastas. A mí me gusta amasar pasta, yo amaso pasta. O sea, ahí entra Belgrano en algún punto, por claro, italiano. Viene de italiano, de Italia, pero lo que quiero decir, yo le haría la comida que sé hacer bien, porque más si me juntara con ellos. A mí, alguna vez me hicieron esta pregunta con los presidentes, ¿a qué presidente invitaría también? Y ahí yo también dije que invitaría a Agustín Justo. Del cual escribiste un libro. Claro, en esencia por eso, no por otra razón. Es una persona muy interesante, pero con muy mala prensa histórica, ¿no? Eso está claro, por infinitas razones, pero dado que yo fui biógrafo de él, me encantaría conocerlo. No, seguro. Sin ninguna duda. Seguro. A un joven que está hoy en el secundario, ¿sí? O incluso a alguien que quiere estudiar un profesorado, ¿no? Un profesorado universitario. ¿Por qué estudiar historia? Para estudiar historia te tiene que gustar mucho, empecemos por ahí. Y esa pasión generalmente es anterior a la historia. Yo soy fanático de la película de Romano desde que tengo 5 años, internaba a mi tío contándome esto, mi papá me contaba todas las historias posibles, y leo desde los 8 años y empecé leyendo libros que no son exactamente historia, pero que tienen algo, estilo Sandokan, ¿no? Esta cosa antibritánica. Entonces, Salgari, yo era fanático de Salgari, y que son libros que, aunque no son de historia, tienen que ver con momentos históricos. Entonces, yo soy fanático de esto desde muy chiquito, ¿no? Me quedaba toda la noche mirando Cleopatra, con Liz Taylor, o Charlton Heston haciendo de Moisés.
que son bodrios, insoportables, nadie podría ver esas películas hoy, y yo era capaz de quedarme 4 horas mirándolo. Entonces, eso es una. Y la otra es la lectura. Si no te gusta leer mucho, yo diría que no estudien historia. Historia es en esencia leer. Leer y ser curioso de casi cualquier historia, ¿no? Tampoco le recomendaría a alguien, a mí me gusta la historia argentina solamente, entonces no sé si es para historia. Para que a alguien le guste la historia me gusta todo. A mí me gusta todo. Hay muy pocas cosas que no me gusten. Y además porque finalmente la historia de Argentina es una historia pequeña. Cualquier historia nacional es pequeña, ¿no? Hay otras dimensiones de la historia que son mucho más interesantes. Entonces, por eso yo digo, yo empecé con Salgari y con la resistencia malaya a la invasión inglesa, a los ingleses, no con Argentina. De hecho, yo mucho de historia argentina no sabía cuando era chico. Y me gustaban los romanos, ¿no? Eran otras cosas las que a mí me gustaban. Entonces, hay que tener una cierta pasión, porque si no se vuelve insoportable, ¿no? Si uno no está apasionado y te encanta antes y te gusta leer, la práctica de la lectura, esencial, entonces no es para historia, ¿no? Te tiene que gustar y te tiene que gustar mucho leer. Si no, no es posible. Pero en cambio, si te gusta eso, hacelo, porque es buenísimo. Está muy bien saber esto. Y una última, como para ir cerrando. ¿Fuiste director de un museo? Sí, yo dirigí, es un museo muy particular y por eso es una experiencia que yo la guardo con muy buen recuerdo, a pesar de los miles de problemas que tuvimos, porque yo dirigí el museo que ahora llaman del Bicentenario, que en la época en que yo la dirigí durante el gobierno del presidente Macri, bueno, en realidad no le cambiaron el nombre, pusieron el nombre que oficialmente tiene ese museo, que es Museo de la Casa Rosada. Entonces me tocó trabajar en la Casa Rosada. Me tocó trabajar, nosotros nos reuníamos inicialmente en la oficina de la Subsecretaría General, que está a 2 puertas de la puerta del presidente. Y para mí, que toda la vida trabajé historia política, estar metido en ese lugar fue una experiencia extraordinaria. Entonces tuvimos 1000 problemas. Es un museo muy lindo, el Museo del Bicentenario, pero bueno, es el museo del presidente. Entonces uno nunca es director de ese museo. Estoy intentando ser claro, ¿no? Se entiende. Uno no toma decisiones, uno plantea eventuales caminos. Y las decisiones suelen tomarlas, bueno, el subsecretario general, el secretario general, o a veces incluso, no digo el presidente de forma directa, pero alguien muy vinculado al presidente. Entonces es un museo muy particular. Tiene un patrimonio extraordinario, es muy, muy linda las cosas que tiene, pero al mismo tiempo está muy sometido a vaivenes que no tienen nada que ver con el museo, ¿no? Bueno, en la gestión actual es muy obvio, ¿no? El presidente Fernández todo el tiempo hace anuncios del Museo de la Casa Rosada. Y ustedes no saben el problema que es eso para los que estamos gestionando un museo. Cuando hay muestra hay que sacar todo. Vos armaste una muestra, la pusiste en el hall de entrada y viene el presidente de nosotros, nos pasó, ¿no? Por el G20. Dijo, bueno, tenemos que agradecer a toda la gente que trabajó en el G20, hay que sacar todo porque se va a hacer un acto ahí. Y además, un acto al que vienen muchas personas y hay que cuidar el patrimonio. Entonces, pero nada, para mí fue una súper experiencia ese museo porque nada, me permitió ver cómo funciona el poder en el riñón del poder. O sea, un historiador donde se construye la historia. Exactamente. Mejor o en uno imposible. de los grandes lugares. O en uno de los grandes lugares, por Exacto. supuesto. Luciano de Privitelio, licenciado, doctor en Historia, profesor de la Universidad de la Ciudad de Buenos Aires. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Podcast de la Universidad de la Ciudad de Buenos Aires. Un espacio abierto de diálogo e intercambio que busca acercar a la academia y a la sociedad.